Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este día, sábado 26 del mes de marzo, estamos en el tiempo de Cuaresma. Estamos también preparándonos para vivir los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día, te invito a ti, querido hermano, querida hermana, a que eleves también tus intenciones, tus oraciones a Dios, presentándola por medio de esta celebración de la Eucaristía, donde oramos por ti, por tu familia, por tus necesidades, también donde oramos por los fieles difuntos, especialmente por mi papá Ruperto Medina, por Odette Radme, Sandra Tabat, Carlos Palmeiros, Efren Humarán, Juan Herrera, Keiri Jarini Maldonado, Aurora Pérez Ledesma, Quintiliano Alarcón, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Oramos en esta Eucaristía también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y les restablezca la salud. Oramos y seguimos orando en cada Eucaristía, cada encuentro con el Señor, por la paz del mundo entero y por la paz en nuestros corazones. Queridos hermanos, queridas hermanas, les invito, vamos a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y a vivirla con fe, con esperanza, con devoción y también a presentar nuestra vida como ofrenda ante el Señor. Estamos en una comunidad, en un sector llamado Los Caballos, en medio de nuestra comunidad parroquial, donde venimos también con alegría a celebrar la Eucaristía, un sector humilde, un sector sencillo, donde las personas se acercan para vivir con alegría la celebración de la Eucaristía. Anímate tú también a vivir con nosotros esta celebración de la Eucaristía. A dar inicio a esta celebración de la Eucaristía, en donde encomendamos a Dios nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, donde también agradecemos a Dios el don maravilloso de la vida, donde pedimos al Señor también por todos nuestros familiares y amigos difuntos que han partido a la casa del Señor. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad, con sencillez. Con un corazón contrito vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a reconocer delante de Dios nuestras faltas y con humildad vamos a pedirle perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Lleno de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para que con humildad y sencillez escuchemos la santa palabra de Dios.
Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos volverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su justicia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío manantial que se evapora. Por eso lo he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder compartir su palabra en este día, donde hemos escuchado el Salmo 50. Donde este Salmo 50, pues nosotros debemos implorarle a Dios también durante este tiempo de Cuaresma. ¿Qué debemos implorarle a Dios? Misericordia por nuestros pecados. Misericordia
porque también hemos cometido nuestras faltas. Debemos también reconocer delante de Dios que hemos fallado a Él y que le hemos desobedecido. Porque un pecado es desobediencia a Dios. Dios nos da los mandatos. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de cumplir los mandamientos, pero tenemos que hacerlo con humildad. Porque el evangelio que hemos escuchado de San Lucas, Jesús va a colocar una parábola porque habían personas que se hacían pasar por justos delante de los demás y despreciaban a sus hermanos, como puede ser el caso de muchas personas que pueden parecer justas, buenas, humildes delante de los demás, pero su corazón está lleno de odio, de rabia, de desprecio para con su hermano. Y es lo que presenta Jesús en el Evangelio, que va en relación con el Salmo 50, que es el Salmo de la misericordia, que es el miserere, que es el de un corazón contrito, humillado y arrepentido, que busca a Dios para que Dios lo perdone y para que Dios le purifique su alma, para que Dios le purifique su vida. Dice: por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. Unos tendrán más pecados que otros. Otros tendrán menos pecados que otros, pero al fin y al cabo todos somos pecadores. No hay ningún santo, no hay ningún santo. Porque desde aquel momento en que usted tiene un pensamiento que no es el correcto para con su hermano, ya está desobedeciendo los mandatos de Dios y cometemos también pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, como hace mucha gente cuando se acerca a confesar y dice: Padre, es que yo no tengo ningún pecado, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Entonces, ¿un santo? ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Que no matamos? Claro que sí matamos. Dijo Jesús: el que insulte a su hermano es un homicida. El que se enoje con su hermano es un homicida. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos enojado? Porque imagínense el papá lleno de rabia con su hijo, porque su hijo no le hizo caso en lo que le mandó. Se llena de enojo, pierde la paz y empiezan a salir, ¿qué? Las malas palabras. ¿Qué está haciendo? Está asesinando. Está con el enojo asesinando. Con las malas palabras está asesinando. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio? En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. ¿Y sabe cómo también asesinamos a nuestro hermano? Despreciándolo. ¿Y cómo lo despreciamos? Cuando usted sabe que está pasando por necesidades y usted no lo ayuda. Te dice: mejor váyase a trabajar, deje de ser vago, váyase a hacer algo. Y si quiere que yo le dé algo, pues venga y me trabaja y yo veré qué le doy. ¿Por qué? Porque estamos siendo despreciativos, estamos despreciando también a nuestro hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlos. Algunos dicen: es que yo ayudo, pero tiene que venirme a trabajar. No, eso no es ayuda. Eso no es ayuda. Porque ayuda es que usted agarre y se lo lleve a esa persona y le diga: Dios le bendiga, aquí tiene esto, y sale usted y se va. Eso es ayuda. Pero es que usted le diga: mire, yo le doy si usted me viene a trabajar. No, eso ya es contratarlo para que haga algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender de que cuando damos de corazón, Dios a nosotros nos lo da 100 veces más. Y es lo que tenemos nosotros que saber. Y lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Entonces, Jesús dice: 2 hombres subieron al templo para orar. Nos coloca la relación de 2 hombres que tienen en su vida la oración. Ahora nosotros, ¿será que también le oramos a Dios? ¿Cuántas veces al día le oramos a Dios? Dice que a Daniel lo arrojaron al foso de los leones porque habían sacado un edicto por unas personas malvadas y perversas que querían hacerle la vida imposible a Daniel, y resulta que hicieron que el rey firmara un edicto donde al único que se tenía que adorar era al rey.
y aquel que adorara a un dios extranjero, a otro dios o a otra persona, tenía que ser arrojado al foso de los leones. ¿Y cuántas veces al día oraba Daniel a Dios? 3 veces al día. Oraba Daniel a Dios. ¿Y cuántas veces al día oramos nosotros a Dios? Si de bromas, una sola. ¿Verdad que sí, Silvino? Sí, padre, sí. Si de broma, una sola. Y eso si nos levantamos apurados porque se nos hizo la hora y se nos hizo tarde. Pero de resto no nos volvemos a acordar más de Dios. Se nos olvida que existe Dios. Pero ¿cuándo ora la gente? Cuando tiene un problema, una dificultad, una necesidad. Aquí nos presentan 2 hombres que fueron con la misma intención a pedirle a Dios, a hacer una oración a Dios. Y dice lo siguiente: el fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cuando una persona se presenta con un talante así a orar ante Dios, está manifestando su prepotencia. Está manifestando que es mejor que los demás. Es decir, el orgullo le sale a flote, y prepotencia, orgullo y vanagloria, eso es un pecado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y dice que el hombre fue a orar. Fue a orar con esa actitud. ¿Y sabe qué le dijo a Dios? Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. ¿Qué está haciendo el hombre? Despreciando también al otro. Porque ellos son los que supuestamente hacían todo bien y los publicanos eran los más vil pecadores que pudieran existir. Entonces, ¿qué está haciendo el fariseo? Despreciando al publicano. ¿Y qué dijo Jesús? Sobre algunos que se tenían por buenos, el fariseo, y despreciaban a los demás, el fariseo. ¿Estaba orando el fariseo? No. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Vanagloriándose. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Eso es oración? No. ¿Qué dice el salmista? Misericordia quiero y no sacrificio. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí. ¿Qué está haciendo el fariseo? ¿Pidiendo perdón? No. ¿Qué está haciendo el fariseo? ¿Reconociendo sus pecados delante de Dios? No. El fariseo es un santo, porque más bien se está alabando él delante de Dios, que no es como el que está orando también a otra parte del templo, como el publicano. Y entonces el hombre decía: ladrones, adúlteros, injustos, tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El hombre era un cumplimiento. Estaba cumpliendo por obligación, pero no estaba haciendo absolutamente nada. Por eso la persona, cuando va a dar, tiene que dar de corazón. Porque cuando se da obligado, no sirve para nada. Eso no ayuda en nada. Eso no da nada. Pero cuando se da de corazón, verdaderamente Dios se lo multiplica más de lo que nosotros podemos imaginar. Y dice ahora: el publicano en cambio se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Qué estaba haciendo el publicano? Reconociendo que había alguien superior a él. ¿Qué hacía el publicano con no levantar los ojos al cielo? Porque no era digno de mirar la presencia de Dios como tenía su vida. Que era un pecador. Que era un pecador. Y se reconocía delante de Dios pecador. Dice, lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el que reconoce su pecado y le pide perdón a Dios, libera su alma. Pero aquel, sabiendo que tiene sus pecados y no se atreve a pedirle perdón a Dios, sigue esclavo. ¿De qué? De esos pecados. Y no solamente de esos, sino de todos los que van a venir a causa de esos pecados. Porque hay que recordar que un pecado lleva a otro. Un ejemplo: cuando una persona
está enojada con otra persona, ¿qué sale por su boca? Malas palabras. Es decir, el enojo es un pecado. El enojo lleva a las malas palabras y las malas palabras es otro pecado. Y de las malas palabras, ¿qué más viene, Silvino? No, vienen los golpes. Y deje que yo lo vea. Para que vea usted que le vamos a dar, pero por todos lados. ¿Por qué? Porque lleva a otro pecado. Y de los golpes, si está demasiadamente airoso, ¿qué hace? Lo primero que agarra, no le importa lanzárselo a la otra persona hasta asesinarlo y quitarle la vida. Ven como un pecado lleva a otro. Y aquel que no pide perdón por sus pecados es esclavo de ellos, pero también de los que van a venir por los que tiene. Porque siempre uno va a llevar a otro hasta que llegue el momento en que hay que bloquear completamente eso, pidiendo perdón y reconociendo delante de Dios, como dijo el fariseo, como dijo el publicano, perdón. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Reconocer cada uno que somos pecadores. ¿Sabe qué es lo triste? Cuando uno solamente reconoce que el pecador es el otro y que yo no soy el pecador. Que el que actúa mal es el otro y yo no. El que tiene que pedir perdón es el otro. Yo no. Entonces nos colocamos en la actitud del fariseo, que solamente vemos que los demás son los pecadores y que yo no lo soy. Y eso sí da tristeza. ¿Por qué? Porque el orgullo, la prepotencia, no lo deja abrir los ojos para darse cuenta de que nosotros también somos pecadores, de que cada uno también es un pecador. ¿Cuántos pecados no hemos cometido ya en el día de hoy? ¿Usted cree que cuando está allá ordeñando las vaquitas y la vaca se le movió y casi le bota la leche y usted le suelta una mala palabra a ese animal, ¿usted cree que no es pecado? Eso es pecado. ¿Por qué? Porque usted está sacando lo que usted tiene dentro de su corazón. Y si fuera en vez de un animal, una persona, ¿qué hace usted? Lo insulta. Entonces es ahí donde uno tiene que reconocer de que hay que cambiar. Y por eso Jesús dice, pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir que bajó a su casa justificado? Que bajó a su casa libre de sus pecados. Que bajó a su casa bien, mientras el otro se fue. ¿Cómo llegó? ¿Qué hizo el fariseo? Nada. El fariseo fue a alabarse delante de Dios y se fue hasta peor que como llegó. Pero en cambio el publicano sí se fue liberado porque él sí reconoció delante de Dios que era un pecador. Así que si nosotros queremos quedar liberados de nuestros pecados, de las ataduras del pecado, debemos reconocer delante de Dios que somos pecadores. Nadie es perfecto. Todos cometemos nuestros pecados, pero estamos llamados al cambio. Estamos llamados a la conversión. A veces nosotros tenemos la intención o el pensamiento que el que tiene que cambiar es fulano de tal. No, el que tiene que cambiar soy yo. Porque a veces esperamos que los que cambien son los otros. Y si los otros nunca cambian, pues usted perdió la oportunidad de cambiar. Que cambiemos nosotros. Porque mucha gente dice es que aquel es el que tiene que cambiar. No, usted es el que tiene que cambiar. Cuando usted cambie, se abandone en las manos de Dios y le pida ayuda a Dios, el otro va a ver el cambio que usted tiene. El otro se va a dar cuenta del cambio que usted ha empezado a tener en su vida y entonces también va a cambiar. Pero eso tenemos que hacerlo personalmente. Y el que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Así que nosotros debemos reconocer nuestra vida, debemos saber quiénes somos y qué debemos cambiar. Y acerquémonos a Dios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios y sobre todo empecemos a cambiar y a tener siempre motivos de cambio y de conversión en medio de nuestras vidas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos, contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos. Concédenos que al celebrarlos dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel, Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz del Señor esté contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan y elevan sus oraciones al Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El publicano, en cambio, se quedó lejos, se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios, con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que el Señor les acompañe siempre.